Buenos días, queridos compañeros de convicción en fe y de batalla de creencia en el Señor. El día de hoy, con la sexta entrega sobre el tema de un corazón, un espíritu tibio. Ya vamos viendo la recta final de esta gran reflexión de 7 entregas, donde apoyados en la palabra de Dios vamos vislumbrando cuál es el tema en el que nos movemos, cómo hemos confrontado esa situación, qué tan conscientes somos de ella, qué implicaciones tiene, y empezamos ya a ver la parte final de la reflexión para tomar conciencia de cómo podemos tener la absoluta convicción de nuestro estado espiritual. Y por último, con la venia y la ayuda del Señor, veremos en la última entrega, el día martes, un llamado abierto, directo, escueto de parte de Dios al arrepentimiento. Procedamos entonces hoy a hablar de esa convicción que es necesaria para poder confrontar la situación de nuestro tibio corazón, de nuestro espíritu tibio. No sin antes darle gracias a Dios por esta posibilidad, por este encuentro, por este instante en el que nos encontramos clamando por su misericordia en cada momento y en cada instante, clamando por su compañía a través de su Santo Espíritu, presentando ante Él nuestra angustia, nuestro temor, nuestra zozobra, nuestra soberbia, y clamando por su misericordia, no solo para nosotros, sino para todos aquellos que Él nos ha dado como nuestros seres queridos y nuestro entorno. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro hermano mayor. Bueno, como decíamos, el día de hoy vamos acercándonos a esa convicción que debemos tener y que solo la palabra de Dios nos puede ayudar a encontrar sobre nuestro estado. Para esto, les invito a que vamos al texto de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 17. Apocalipsis 3, 17. El cual establece la versión Reina Valera, revisión 1960, lo siguiente. Dice Apocalipsis 3, 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ciertamente es una confrontación un tanto violenta, pero necesaria. Y allí, en ese confort de las cosas materiales, muchas personas se sienten seguras, pero se sienten seguras en ese breve instante de la vida material, de la vida terrenal. ¿Y qué pasa con nuestra vida espiritual? ¿De qué nos puede servir? ¿De qué manera podemos atender la necesidad espiritual con nuestras finanzas? ¿Mm? Con un agravante, y es que de las cosas materiales nunca seremos saciados. No importa qué posibilidad tengas, qué vehículo, qué casa, qué prenda, qué joya.
qué bienes puedas tener. Nunca el ojo se cansa de ver. Nunca el oído se cansa de oír. Siempre va a haber una casa más bella, siempre va a haber una mansión más grande, siempre va a haber un carro más moderno, siempre va a haber una prenda más lujosa. Y el hecho de que no pueda ser saciado, ese estado implica frustración. Y la frustración trae consigo tristeza, melancolía, miseria. No miseria económica, miseria mental y espiritual. Entonces, estas personas que han puesto su confianza, su desespero en las cosas materiales, en muchas ocasiones son personas que terminan bastante amargadas, porque no hay forma de saciarlos. En cambio, en las cosas del espíritu, si hay un tope, si hay un coto, si hay forma de saciarse, perdón, y esa saciedad de nuestra espiritualidad está en Cristo Jesús. Y no es que yo lo diga o lo piense, está escrito. En Cristo estaréis completos. En Cristo estaréis saciados. En Cristo estaréis llenos. Nosotros somos quienes tomamos la decisión. Queremos tener una sensación momentánea, instantánea y efímera de satisfacción y estar condenados a una vida de tristeza y de angustia. O queremos realmente estar llenos y saciados. Nosotros escogemos. Y lamentablemente, cada vez son más y más y más las personas que buscan su seguridad y su saciedad en las cosas económicas, financieras y materiales. Usted escoge. Nuestra segunda cita bíblica, perdón, lo encontramos allí en el Evangelio escrito por Mateo. Vamos por favor a Mateo, capítulo 23, versículo 25 al 27. Mateo, ¿dónde estás? Que no, ya sí te veo. 23, Mateo 23, versículos del 25 al 27. Aquí estamos. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículos 25 al 27, de la siguiente manera. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Planteamiento duro de parte de la palabra hacia todos nosotros. Y esta es una clave. Esta es una llave, esta es una herramienta que la palabra de Dios nos da.
no solo nos da el problema y la situación, sino que además nos brinda cuál es la alternativa para poder corregirla. Tremendo. Y esa alternativa está claramente establecida allí, en el versículo 27. Dice, perdón, en el 26, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Y nosotros en nuestra naturaleza y en nuestra orgía inusitada de neuronas, hacemos al revés. Tratamos de hacer el cambio de afuera hacia adentro. Y Dios lo que está diciendo es lo contrario. Limpia primero adentro para que lo de afuera, como consecuencia, esté limpio. Hemos estado trabajando a la visconversa, al revés. Así claramente lo dice, limpia primero lo de dentro para que también lo de fuera sea limpio. Y aquí me surge, fundamentado en la palabra de Dios, una pregunta que pudiera verse o pensarse como una extraña pregunta capciosa. Y es, ¿qué tengo que limpiar yo por dentro? Si no tenemos conciencia de pecado, si no tenemos conciencia de suciedad al interior, entonces no hay nada que limpiar. Si yo no siento que esté haciendo algo malo que tengo que corregir, entonces allí entran tres procesos. El primero, ser humilde y reconocer que hay algo desajustado. El segundo, tener la integridad espiritual de decirle a Dios, a través del Espíritu Santo, Señor, muéstrame qué es lo que tengo torcido, qué es lo que está chueco en mí, qué es lo que está fallando en mi interior. Y tercero, dame la fortaleza, dame la integridad, dame el valor para poder enfrentarlo y corregirlo. Límpiame por dentro. Y no sé hasta qué punto, muchas veces todas estas cosas que cargamos por dentro, deseos, lujurias, intereses, odios, rencores, angustias, se reflejan en nuestra salud. ¿Será que nos o me está faltando limpiar algo adentro? Con absoluta seguridad. El punto es, ¿qué? Y es ahí donde la mano de Dios, donde la misericordia y el Espíritu de Dios intervienen. Nos falta humildad para acercarnos a Dios. Y mucho. La humildad no es la que dicen los demás, ay, no están humildes. No, la verdadera humildad es la que Dios dice en su palabra, sed mansos, sed humildes de corazón. Miremos, revisemos, reconozcamos, clamemos. Es la única manera de que tengamos esa convicción de tibieza, que no es más que una manifestación de lo que está sucio por dentro. Y qué tremendo. Dios llama a estas personas hipócritas.
Ah, pero yo no soy ningún hipócrita. Ok, no tiene nada que pedir. Pero los que lamentablemente nos hemos movido de una manera tibia, tenemos que hacer la aprehensión de nuestra hipocresía. Y ahí es cuando duele. Ahí es cuando el ego dice, ¿yo? Ah, pues, sí, usted. Yo. Vamos por favor a la palabra a 2 Samuel 12 del 1 al 9. Segundo libro de Samuel. Aquí estamos. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 9. Dice en este segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 9. Dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo hiriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Wow. Veamos cómo esta cita, esta anécdota de David, entre otras cosas, es del único que se dice que tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios. Ladrón, mentiroso, adúltero, asesino. Así o más mansito, ¿cómo lo quiere? Y la ironía de todo esto es la frase que exclama David. Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Cualquier parecido con la realidad. ¿Vemos nosotros esta situación en nosotros mismos? ¿O será coincidencia? ¿Cuántas veces estamos listos para juzgar,
para condenar incluso a los demás. Cuando somos nosotros mismos los que hemos patrocinado, los que hemos financiado, los que hemos propiciado la misma falta o peor en nuestra cotidianidad. ¿Mm? La historia es mucho más larga, es ver qué fue lo que hizo realmente David, cuál fue el proceso, que su arrepentimiento fue genuino, que el hijo de ese adulterio nació y murió. Ese es otro tema. Lo importante es que cuando somos tibios, nos encanta enjuiciar a los demás, agarrar a los demás a biblazos, porque Jehová dice, porque Dios dice, porque el Padre establece. Ups. Y es que a mí no me dice, a mí no me establece, a mí no me reprende. Claro, pero es más fácil. Y de hecho algunos disfrutan cuando Dios le habla a los demás. Y cuando nos habla a nosotros, no entendemos. ¿Qué? ¿Oh? ¿Ah? ¿Qué? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Ah? Cada reflexión se vuelve no una voz de Dios, sino un tremendo grito de Dios. Un tremendo reclamo de Dios a mi existencia. No sé si a la de ustedes, pero sí a la mía. Vamos, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32. Juan 8, 32. Este lo hemos escuchado millones de veces, pero no lo hemos prestado atención. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8, 32. Dice Juan 8, 32. Conoceréis la verdad. Y habló lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis, perdón. Ok. Juan capítulo 8, versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuántos de nosotros no hemos conocido la verdad y no la hemos aceptado, no la hemos tomado? Precisamente por esto, porque nos confronta en nuestra tibieza y normalmente no nos gusta que nos confronte. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos, por favor, a la epístola de Pablo a la iglesia de Éfeso, Efesios 4, del 17 al 19. Efesios 4, del 17 al 19. Aquí estamos en la epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 17 al 19. Dice, esto pues digo
y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Hay como un montón de cosas y todas bien duras, bien pesadas, bien densas. Como diría uno después de ciertos exámenes médicos, dolió. ¿Por qué? Primero, hay una invitación directa de Dios a través del Pablo. Y hay que reconocerla, hay que darse cuenta de esta invitación. Y la invitación es escueta y clara. La invitación dice que ya no andéis como los otros que andan en la vanidad de su mente. Tremendo. No andéis como venís andando. Segundo, nos da la causa de ese extravío, de por qué debemos volver a Dios. Y la causa, el estado, es descrito como entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que entre ellos hay, por la dureza de su corazón. Mejor dicho, como dirían los abuelos, no le dio la gana de escuchar. No quiso. Ignorancia. Sale a flote otra vez escudriñadas las escrituras. ¿Ah? Y por último, la consecuencia de no aceptar la invitación, de endurecer el corazón, de tener pensamientos entenebrecidos. La consecuencia es el extravío, la pérdida, la ausencia de Dios en nuestra vida. Y somos tan descarados que nos atrevemos a preguntar, Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿qué pasó? Señor, ¿qué hice? Señor, 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 Señor. No tiene claro el proceso todavía. Claro, como lo tiene claro, entonces le duele. Ah, si no le duele, permítame decirle que hay algo que no está bien en su existencia. Si no le está doliendo, revise, revise, revise. Los invito a nuestra última cita. Lo encontramos allí en la epístola de Pablo a los Romanos. Romanos es duro. Capítulo 6, versículo 16. Romanos 6, versículo 16. Dice, epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Aquí ya la gota que derramó el vaso. Sí, claro. ¿Cómo no? Nos está diciendo que nosotros, dependiendo de nuestra convicción, nos hacemos esclavos. Y nos suelta una pregunta, ¿de quién
quiere usted ser esclavo del pecado y de la muerte, o de la obediencia y de la vida eterna? Yo clamo y oro al Padre para que revele en nuestra vida, en nuestra existencia, en nuestra cotidianidad, que nos muestre y nos revele cuál es nuestro estado, para que nos llene de convicción de cuál es nuestra condición espiritual, para que nos fortalezca, nos guíe, nos oriente, nos ministre, para que nos haga humildes, para que ablande este corazón de carne y no nos permita llegar a un corazón de piedra. A ti clamamos, Padre, y a ti pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro hermano mayor. Amén.